Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Reciban un cordial saludo, bienvenidos a nuestro devocional en casa. Mi nombre es Luis Carlos Ramírez y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes este devocional. Los invito a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y si quieren interactuar con nosotros lo pueden hacer a través de la caja de comentarios. La historia memorable del día de hoy la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, de los versículos 19 al 21. Vamos a leer. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: «Permítame besar a mi padre y a mi madre, entonces lo seguiré». Y él le dijo: «Ve, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo?». Él entonces se volvió y dejando de seguirlo, tomó un par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. El título del devocional del día de hoy es ¿Cómo respondes a tu llamado? Pero antes de entrar en nuestro acróstico casa, quiero que escuchemos la siguiente canción. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Seguimos con nuestro devocional en casa, iniciando el acróstico con la letra C de confesión. La historia memorable que vemos es que Dios llama a Eliseo por medio del profeta Elías, y Eliseo pospone su llamado cuando le dice que le permita ir a despedirse de sus padres. La respuesta de Elías fue: «Ve, vuelve, pues, ¿qué te he hecho yo?». Eliseo terminó haciendo una fiesta, tomó 2 bueyes y luego fue con Elías. Podríamos pensar, ¿qué hay de malo en que se despida de sus padres? El asunto es cuando tenemos algún pretexto para aplazar el llamado a lo que Dios nos manda hacer. En cuanto a, podríamos cuestionarnos cuánto tiempo transcurrió mientras Eliseo se despedía de sus padres y hacía el banquete. Leamos por favor Lucas 9, del 59 al 62. A otro le dijo:
ven tras mí. Pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús. Pero tú, ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. El problema es cuando los asuntos de Dios no son la prioridad, sino que ocupan un segundo plano o un tercer plano inclusive, cuando nos dejamos absorber por los quehaceres o por los afanes del día a día y nos dejamos absorber aún en las cosas cotidianas del día o aún por la pereza también. O podríamos decir, no, es que Dios a mí no me ha llamado, pero debemos tener en cuenta que dentro de la iglesia local podemos servir a Dios de muchísimas maneras. Hay cantidad de cosas en las que podemos involucrarnos en el servicio a Dios. Por ejemplo, en la EBI, en los rebaños, en los DBS, con los niños, en seguridad, en fin, hay cantidad de cosas que si tenemos ese deseo de servir a Dios, lo podemos hacer. Y fuera de la iglesia también podemos compartir el evangelio de muchas maneras, con los vecinos, en el trabajo, en fin, en todas partes. ¿Cuántas veces vemos gente necesitada y hemos sido negligentes en compartirles del Señor Jesús, de lo que tanto necesitan las personas hoy en día, de lo que están necesitadas? Ahora, este pasaje, ¿qué nos lleva a confesar este pasaje? Y podríamos preguntarnos, ¿cuántas veces hemos sacado excusas para no servir a Dios con nuestros dones y talentos? Recuerda que Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, ha puesto en nosotros esos dones, pero esos dones también es para que nosotros los pongamos al servicio de Dios. Y podemos tener excusas, no, es que no tengo tiempo, y cuando uno dice que no tiene tiempo es porque realmente las cosas de Dios no son prioridad para nosotros. O no me siento preparado, y cuando uno dice que no se siente preparado se está excusando en el temor. O aún nos da vergüenza de que nuestros vecinos o que nuestros compañeros de trabajo sepan o se den cuenta de que somos cristianos. O también puede pasar otra cosa, que no sirvo porque hay orgullo en mi corazón y considero como poca cosa el servicio dentro de la iglesia local. En fin, bueno, yo no sé cuál sea su situación, pero sí, yo me identifico aquí con varias, y vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a confesar con cuál de esas situaciones me siento identificado, y vamos a pedirle perdón al Señor por esto. Padre, hoy nos acercamos a ti, conscientes, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, oh Dios, y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, oh Dios, como hemos expuesto ahora, no hemos hecho tu obra, Señor, por temores, porque no hemos querido, Señor, porque hemos tenido pereza, porque no nos queremos involucrar, Señor, porque no ha sido la prioridad. No te hemos amado como deberíamos amarte, oh Dios. Y hoy confesamos, Señor, este pecado delante de ti y te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, aunque nos apasiones por tu obra, que nos apasiones por ti, Señor, por el llamado, oh Dios, así sea algo sencillo, Señor, dentro de la iglesia o afuera de la iglesia también, oh Dios, que tú en tu misericordia, Señor, nos ayudes a hacer la obra que tenemos que hacer, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Antes de seguir con nuestro devocional, los invito a escuchar la siguiente canción. Así
continuamos el devocional con la letra de adoración. Mirando el contexto de este pasaje, vemos que el rey de Israel era Acab, quien, influenciado por su esposa Jezabel, hacía lo malo ante los ojos de Dios. Él construyó altares a dioses paganos como Baal y Asera, y hacía pecar al pueblo de Israel adorando a esos dioses. Pero Dios, en su paciencia y en su misericordia, levantaba profetas fieles a él, en este caso a Eliseo, para que reconviniera al rey y a su pueblo, advirtiéndoles sobre las consecuencias de su pecado y haciéndoles un llamado para que se volvieran al Dios verdadero. Vemos que en el pasaje anterior, una de las quejas de el profeta Elías era que solo quedaba él de los profetas de Dios, pero Dios le dijo que iba a ungir a Eliseo por profeta. Entonces vemos cómo Dios levantaba profetas en medio de esta situación, así el pueblo estuviera adorando dioses paganos y no importaba quiénes estuvieran gobernando la nación de Israel. ¿Y qué atributos de Dios vemos en este pasaje? La paciencia y la misericordia de Dios con su pueblo, que a pesar de su pecado, Dios enviaba a quien los hiciera volver de sus malos caminos. Y resulta que algo parecido ha sucedido con nosotros. ¿Cuánta paciencia ha tenido el Señor en nuestro tiempo de ignorancia y en nuestro tiempo de pecado? ¿Cuánta misericordia ha tenido el Señor con nosotros, no tomando en cuenta nuestros pecados y perdonándonos en Cristo? Entonces, adoramos a Dios por su paciencia y por su misericordia para con su pueblo, por su misericordia con nosotros, porque cada uno de nosotros en algún tiempo nos desviamos, en algún tiempo fuimos pecadores y estábamos enceguecidos, pero a Dios le ha placido revelar a su Hijo en nosotros y darnos la salvación. Entonces, vamos a orar dándole gracias a Dios por su misericordia, por su paciencia. Padre Dios, hoy venimos delante de ti, Señor, agradecidos, oh Dios, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor, porque aún, Señor, sin merecerlo, a ti te ha placido, Señor, revelar a tu Hijo Jesucristo a nuestras vidas, Señor, y tú nos has sacudido, Dios, para que vengamos a ti, Señor, o tú te manifiestes a nuestras vidas, Señor, y nos arrepintamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por esa paciencia, porque aún en ese tiempo tú guardaste nuestras vidas. Tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros, oh Señor, y aún nos hiciste caer en cuenta de que no te estábamos agradando, Dios. Gracias por ello, Señor, gracias por toda tu bendición, Señor, y porque en lugar, Señor, de destruirnos, oh Dios, en lugar de derramar tu ira, Señor, has derramado tu amor a través de Cristo Jesús. Así que, Señor, te alabamos y te glorificamos, oh Dios, por tu misericordia y por tu paciencia, Señor. Sigamos meditando al escuchar esta canción, viendo la fidelidad del Señor en nuestras vidas. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande.
proseguimos con la letra S de súplica. Nuevamente viendo el contexto de nuestra historia memorable, en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, Elías convoca al pueblo y a los profetas de Baal y les dice: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Luego pidió 2 novillos, uno para los profetas de Baal y otro para él. Ya sabemos que los profetas de Baal no pudieron hacer descender fuego del cielo, pero Dios respondió la oración de Elías y descendió fuego del cielo hasta consumir el holocausto que él había ofrecido. Y después de esto matan a los profetas de Baal. Esto provocó que Jezabel persiguiera a Elías para matarlo. Y viendo el peligro, Elías, pues viendo el peligro, salió huyendo y entró en una depresión muy fuerte hasta pedirle a Dios que le quitara la vida. Pero Dios envía un ángel con comida y bebida y lo fortalece para seguir adelante. Dios le hace una promesa a Elías, que levantaría 7,000 hombres cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal. Y luego de esto le hace el llamado a Eliseo, que iba a ser su sucesor. Bueno, yo aquí quisiera hacer 2 preguntas. ¿Sabía Eliseo lo que le había ocurrido a Elías? Que Jezabel había mandado a perseguirlo para matarlo, y entonces Elías había entrado en esa depresión. Bueno, la Biblia no nos dice nada al respecto ni nos da una respuesta a esto, pero la otra pregunta es: ¿sabía Eliseo cuánto le costaría seguir a Dios? Y yo creo que sí. Y a pesar de esto, Eliseo no se negó al llamado de Dios, sino que por el contrario él fue obediente y le servía a Elías por un tiempo mientras iría a ser sucesor de Elías. Bueno, y en cuanto a nosotros, sabemos que el servicio a Dios nos va a costar, que no va a ser fácil. Nos va a costar tiempo, nos va a costar disciplina, nos va a costar esfuerzo, que nos va a costar muchísimo trabajo, y eso implica dejar de lado muchísimas cosas que puedan gustarnos, como los hobbies, bueno, y en lo personal ver televisión, algunos partidos de fútbol, las noticias, bueno, y tantas cosas. Nos va a costar que nos critiquen o que se burlen de nosotros, y aquí también deberíamos hacernos una pregunta: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por Dios? ¿O hasta cuánto estamos dispuestos a que se burlen de nosotros, a que nos digan cosas porque hemos decidido servir y seguir a Dios? Pero Dios no ha prometido que va a ser fácil. Pero en Mateo 28:20, en la Gran Comisión, Dios nos promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí es donde nosotros debemos tener nuestra esperanza, que así haya dificultades, así haya a veces tropiezos, cosas difíciles, pero que Dios va a estar con nosotros todos los días. Entonces vamos a rogar a Dios, vamos a suplicarle a Dios que ponga en nosotros un corazón humilde para servirle a Él, para ser obedientes al llamado. Y bueno, Padre, nosotros venimos delante de Ti, primero dándote gracias, Señor, porque en tu gracia y en tu misericordia hoy estamos aquí, Señor, delante de Ti, oh Dios. Y Señor, hoy rogamos, Señor, hoy suplicamos delante de Ti, Señor, para que en medio de las pruebas y en medio de las dificultades, oh Dios, Tú nos des las fuerzas, Tú nos fortalezcas y Tú nos ayudes a seguir adelante, Señor. No nos dejes desmayar, oh Dios, sino que ayúdanos a poner nuestra mirada en Ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a que seamos fuertes, que seamos valientes, Señor, y que seamos disciplinados en todo lo que esto implica, Señor, en seguirte a Ti y aún, oh Dios, en nuestros tiempos de búsqueda por Ti. Así que te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, y los dejo con la siguiente canción. No se vayan para que terminemos con nuestra última letra del acróstico Casa. Vamos a decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Bueno, hemos llegado a nuestra última letra del acróstico, la A de acciones de gracias. Aquí la pregunta es, ¿cómo podemos comprometernos o qué acciones vamos a hacer para mostrar nuestra gratitud a Dios? Y hemos visto cuánta paciencia y cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros, aun siendo débiles en nuestra humanidad y sin mérito alguno. Dios también nos hace un llamado, así como se lo hizo a Eliseo. Entonces, ¿qué acciones específicas de gratitud vamos a tener para con Dios por todo cuanto Él ha hecho por nosotros? Yo quiero animarlos para que pongamos al servicio del Señor los dones y talentos que Él nos los ha dado. No más excusas, no más pretextos, ni temores. Es lo mínimo que podemos hacer en muestra de gratitud a un Dios poderoso y a la vez misericordioso. Toda la misericordia que Él ha tenido con nosotros, toda la paciencia. Y nosotros a veces nos hemos negado a Él y nos hemos dejado absorber por lo que este mundo nos ofrece, o aún envolvernos en nuestros trabajos. Pero que sea el Señor ayudándonos para que encuentre esa muestra de gratitud, que tengamos un corazón agradecido para con Dios y con su obra. Vamos a orar. Y Padre, oh Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso, oh Dios, y que a pesar de nuestra infidelidad, oh Dios, tú permaneces fiel, Señor. Pero tú mismo, Señor Jesús, en tus días aquí en la tierra dijiste que a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Y sabemos que debemos, Señor, es nuestra responsabilidad como cristianos, Señor, como hijos tuyos, apoyar la obra tuya, Señor, para que el reino de los cielos sea extendido. Yo te ruego, Señor, para que nos apasiones por tu obra. Como dice también que tú eres el que pone el querer y el hacer, Señor. Hoy rogamos para que tú pongas ese deseo, Señor, en cada uno de nuestros corazones y que podamos hacerlo con gozo, Señor, con gozo, con fidelidad a ti, Señor, que podamos hacerlo sabiendo que lo hacemos para un Dios grande, poderoso y misericordioso. Así que oramos en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias, Señor. Bueno, hemos llegado al final de nuestro devocional. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo y Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.